Hace 3 semanas hoy empezamos una serie y la serie se llama Cristianismo Trend. Trend. Ya explicamos quiere decir esa palabra. Trend es una palabra que en inglés quiere decir tendencia y tiene que ver con aquellas cosas que se vuelven moda, que se vuelven tan repetitivas. Bueno, ahora ya no le llaman repetitivo, le llaman viral. Se vuelven virales y entonces se vuelven muy conocidas. De repente vemos gente bailando, vemos gente cantando, gente haciendo cosas y uno empieza y otro montón de gente va detrás haciendo las cosas. Ahora, ¿por qué cristianismo trend? Recuerden esto, porque muchas veces nosotros adoptamos como cristianos muchas ideas o muchos conceptos que porque se volvieron comunes, nosotros los recibimos así nomás, sin realmente pensar si están basados en la Biblia y si lo que dicen o lo que se dice es correcto o no es correcto. De ahí que en las tazas encontramos versículos bíblicos, en Facebook, en Instagram, en Twitter, ahora la nueva red, Threads, encontramos ahí, ¿cómo se llama? Versículos bíblicos e ideas. Y encontramos de repente alguien que está compartiendo una especie como de mensaje o de reflexión basándose en un versículo. Y nosotros decimos, amén, qué bonito, pero realmente la pregunta es esta, ¿realmente es bíblico, sí o no? Porque no se trata de que sea bonito, se trata de que sea bíblico. De esa cuenta hemos estudiado ya dos ideas o dos conceptos que tal y como nosotros normalmente lo pensábamos, no son correctas. La primera, todas las cosas ayudan a bien. ¿Se acuerdan? Una especie de no hay mal que por bien no venga, solo que en versión cristiana. Y el pasaje que se usaba como base no tiene que ver con eso. Eso es algo para nosotros como cristianos. La semana pasada estudiamos esta idea. Dios no me dará nada más de lo que yo puedo soportar. Y vimos también que eso no es así, que Dios sí nos da cosas más grandes de lo que podemos soportar, pero, gloria a Dios, Él nos da su fuerza para que lo podamos soportar. Si lo soportamos no es porque seamos fuertes, sino porque Él es fuerte. Y hoy vamos con un tercer concepto, que este es muy conocido, y es esta frase. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado o tal vez dicho esto? No, es que yo voy a poner un negocio y me va a ir bien porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la gente te dice, amén. ¿Será que a eso se refiere? O tal vez, y esto pasa, está jugando fútbol. Bueno, es que yo voy a meter gol porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Lo que no sabes es que en el otro equipo también hay un cristiano, que es el portero. Y dice, a mí no me van a meter un gol hoy porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y él es cristiano y lo cree y vos también entonces. O de repente le voy a hablar a esta chica porque no me atrevo, ella es bien bonita, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí vas, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O de repente te han dicho, no, hermano, mire usted, declare su sanidad porque todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Así hemos escuchado ese y podríamos seguir hablando. Hemos visto tazas, hemos visto por todos lados versículos, ese versículo escrito. Y ese versículo es específicamente Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces uno lee el verso y dice, bueno, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Pero ¿qué pasa cuando termina el partido y no metiste gol? Y no que todo lo puedes en Cristo. O al portero del otro equipo le metieron 5 goles. Tú no fuiste, pero fueron otros. 5 goles, y no que iba a parar todos los tiros porque todo lo puede en Cristo. O aquella persona que iba a poner un negocio porque todo lo puede en Cristo y el negocio le va mal y quiebra. O el chavo que
Se armó de valor y como todo lo puede en Cristo, fue a hablarle a la niña y la niña le dijo no. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Qué pasa cuando tú has declarado tu sanidad y en realidad te enfermas más, te pones peor? Y no que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Qué pasó? ¿Por qué no funcionó? ¿Qué pasa en esos momentos? Es un momento de cuestionarnos. La primera cosa que viene a la mente es, no tuve suficiente fe. Y en algunos lugares hasta te enseñan, es que hermano, usted no lo declaró con fe. Tiene que declararlo con fe. Pero ¿será que ese es el problema? ¿O será que Dios no le importa lo que tú estás declarando? ¿O será que todos pueden en Cristo todo, pero tú no puedes porque Dios no quiere que tú puedas? ¿O será que la Biblia está diciendo mentiras? ¿O será que Dios no tiene poder para cumplir lo que promete? ¿Se da cuenta lo que pasa cuando nosotros aplicamos un versículo incorrectamente? La primera pregunta que tenemos que hacernos hoy es esta. ¿Podemos genuinamente esperar que Dios nos dé fuerzas cuando más lo necesitamos? ¿Podemos esperar que Dios nos dé fuerzas cuando más lo necesitamos? Y eso nos lleva al primer punto, y es la respuesta a esa pregunta. El primer punto es, la Biblia sí enseña que Dios nos fortalece. Sí es un concepto bíblico, sí es una realidad. Ahora, el problema con este texto de Filipenses 4:13 no es que no sea cierto, sino es que no está hablando de eso que nosotros esperamos. Aunque la Biblia sí enseña que Dios fortalece a sus hijos. Vamos al Antiguo Testamento, leamos 2 versos nada más. Isaías 40:29 dice, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Isaías 41:10, así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi justicia. Clarísimo. ¿Dios nos da fuerzas? Sí. Ahora, ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? Porque eso era en el Antiguo, Nuevo Testamento. Efesios 3:16, una oración de Pablo. Él dice, a Él le pido, a Dios, que en su infinita grandeza les conceda a ustedes fortaleza interior a través del Espíritu. Sigue hablando Pablo, Colosenses 1:11, y dice, por el gran poder de Dios cobrarán nuevas fuerzas y podrán soportar con paciencia todas las dificultades. Segunda Timoteo 4:17. Pero Él estuvo a mi lado, está hablando Pablo de Jesús, pero Él estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de la boca del león. Entonces Dios sí nos da fuerza cuando necesitamos. Sí, eso es claro. Eso es claro. El problema no es que Dios no fortalezca a sus hijos, porque la experiencia, nuestra propia experiencia y la Biblia nos enseña que sí. Y creo que todos hemos en algún momento pasado por momentos donde hemos recibido fuerza del Señor. En 2013, a Valesca le encontraron un tumor en la cabeza y bueno, pasó por un proceso de preparación y la operaron. Cuando nosotros nos enteramos de la noticia, fue impactante de verdad, pero Dios nos dio una palabra y nos dijo, todo estará bien. Yo me voy a glorificar. Y así fue. Ahora, quiero hablarle de fuerzas. El día que a Valesca la iban a operar, que fue el 20 de septiembre de 2013, Valesca había ingresado el 19 al hospital y el 20 en la mañana la estaban preparando para operación. Cuando llegó la enfermera y la preparó y le puso todo lo que ponen y toda la cosa, le dijo, mire señora, y usted no está preocupada porque lo que le van a hacer no es cualquier cosa. No, le dijo, yo estoy tranquila. Está tranquila, sí, pero Dios tiene todo bajo control.
A mí la gente me preguntaba, mira, ¿y no estás preocupado porque van a operar a Valesca? Y no es cualquier cosa, una operación del cerebro. ¿Y sabe qué dije yo? No, no, de verdad no. Y les voy a confesar algo, hasta me sentía culpable de no preocuparme. Porque es que sí, es que lo que le van a hacer a Valesca es en serio, no es cualquier cosa. Pero yo estaba tranquilo. Mi suegra que vino de Guatemala para acompañarnos y para ayudar a Valesca, atender a Valesca, ella estaba muy tranquila. Mi suegra, que tiende a preocuparse también, estaba muy tranquila. De verdad, era increíble la tranquilidad. Y por supuesto, todo salió bien. Nos dijeron, mire, no se asuste, me dijo el doctor, pero es posible que su esposa no hable, porque donde está el tumor es la zona donde está la parte del habla y es posible que no hable, pero con terapia se recupera. Un 40 o 50% se recupera. El día, bueno, la operaron y al ratito que ya abrió los ojos, le pasan el teléfono. Mire, le quieren hablar. Y Valesca hablando por teléfono, y o sea, todo salió bien. Pero déjeme ir al punto. El punto es este: la paz, la tranquilidad de que todo iba a estar bien antes de que estuviera bien. Ahora, ¿de dónde viene eso? De Dios. ¿Dios fortalece a sus hijos? Sí, fortalece a sus hijos. Si usted está pasando por un problema y usted quiere o necesita fuerza del Señor, pídala y el Señor se la va a dar. La Biblia enseña eso. Ahora, el problema no es que Dios no fortalezca a sus hijos, sí los fortalece. Eso no es problema. El problema es que este versículo no se está refiriendo a eso. Entonces, ¿cómo podemos nosotros interpretar correctamente ese versículo? Y eso nos lleva al segundo punto. El texto en su contexto. El texto en su contexto. Recordemos, el contexto es importante, yo diría es vital para que podamos comprender lo que el escritor quiso decir. No se trata de querer entender lo que yo puedo entender, porque por eso es que se comprende mal, sino se trata de entender lo que el escritor quiso decir, lo que la gente cuando escuchó por primera vez esa carta de Pablo entendió, y lo que ellos supieron es lo que nosotros tenemos que saber hoy. ¿Cómo se hace? A través del contexto. Tenemos así fácilmente, y solo para recordar, el contexto inmediato, que es el que está cercano, los versículos de la par, el contexto del libro donde está escrita esta palabra y por supuesto el contexto de la Biblia. Todo se tiene que alinear para que podamos nosotros comprender. Ahora, primero, el contexto del libro. El libro de los Filipenses fue escrito por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fundó esa iglesia. Entonces, Pablo, primero, él inició la iglesia, y cuando la iglesia ya fue, ¿cómo se llama? Desarrollándose, Pablo siguió su camino. Pero él dejó una iglesia que estaba creciendo, una iglesia que tenía mucha vida, y ellos estaban haciendo grandes cosas, y Pablo desde lejos les escribe esta carta. Ahora, cuando él les escribe, no era un momento cualquiera, como dijo, voy a hacer una carta y le voy a escribir a los de Filipos, así se llamaba la ciudad, sino él estaba preso. Pablo estaba en la cárcel en Roma, no la estaba pasando bien, pero ahí él decidió, Dios puso en su corazón, escribir esta carta. Los filipenses habían sido muy especiales para él, no solo por el amor que le tenían, sino también porque lo habían apoyado. Recordemos que Pablo era un misionero. Pablo iba de un lado al otro fundando iglesias. Y la iglesia de Filipos, los filipenses, le ayudaban financieramente. De hecho, esta carta tiene como uno de los propósitos agradecer por una ayuda que él había recibido. Pero en este momento era particularmente necesaria la ayuda. ¿Por qué? Porque Pablo estaba preso. Y en esa época los carceleros romanos no le daban de comer, no le daban ropa, no le daban nada a los presos. Si los familiares y los amigos de los prisioneros no velaban por ellos, los presos se morían fácilmente. Así que a Pablo lo ayudaban. Y los filipenses también le enviaron una ayuda. Ahora, en esta no solo había mucho amor
porque Filipenses se nota que es una carta muy, muy especial, muy diferente a las otras cartas. Es una carta entre amigos que se quieren mucho, pero también Pablo tenía interés en algo, en afirmarlos, tenía interés en exhortarlos para que ellos pudieran vivir la vida cristiana tal y como debe de ser. Ahora, los filipenses estaban creciendo, pero empezaron a pensar lo que a todos nos pasa, que podemos vivir la vida cristiana solos, que podemos enfrentar a las cosas solos y que podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Y Pablo no quería que esa fuera la mentalidad de los filipenses. Así que por esa razón les escribió esta carta. Ahora uno podría decir, Pablo estaba en la cárcel, Pablo estaba sufriendo. La carta de Pablo debería haber sido: ayúdenme, por favor, mándenme comida, mándenme ropa, sáquenme de aquí, por favor. Uno pensaría eso, pero la carta absolutamente nada que ver con eso. La carta tiene 4 capítulos y en los 4 capítulos se mencionan estas palabras alegría y gozo por lo menos 16 veces. O sea, Pablo lo que menos está pidiendo ahí es ayuda. Tampoco está pidiendo auxilio y no se está quejando por nada. Pablo está diciendo: tengan gozo, sean alegres, mantengan su gozo, mantengan su felicidad. Ahora, ¿cómo es posible que Pablo en condiciones tan malas esté hablando de felicidad y de gozo? ¿Cómo es posible? Y de eso se trata esta carta. Así que ese es el contexto del libro. Pero vamos al capítulo 4. Capítulo 4, que es el último versículo, tiene algunas divisiones. La primera, en el versículo 1, es un llamado a permanecer firmes. Permanezcan firmes, no se desvíen, no flaqueen, permanezcan firmes. Los versos 2 y 3, estamos hablando de contexto. Es un llamado a 2 hermanas, a Evodia y a Síntique, a que fueran de un mismo sentir. Había algo que estaba pasando, no sabemos qué era, que ellas estaban en algún tipo de pugna. Así que Pablo les dice: no. La unidad es importante. Los versos del 4 a 7 es una exhortación a regocijarse en el Señor, a ser bondadosos y a orar en vez de afanarse. Ahí es donde está aquel verso famoso, aquellos 2 versos famosos. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones con toda oración y súplica y acción de gracias delante del Señor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llenará sus corazones en Cristo Jesús. Ahí. Y sigue después, versículos 8 y 9. Los amonesta a que piensen solo en aquellas cosas que son dignas de alabanza. O sea, controlen su mente, no anden pensando en otras cosas. Si Pablo escribiera esta carta hoy, les diría: dejen de estar navegando en TikTok todo el día. Eso diría: ya cierren Instagram, hombre, ya cierren esa cosa. No quiero decir con esto, no miren, no, sí, pues coja lo que mira, pero no se necesita todo el día para eso. Y en los versos del 10 al 20, Pablo pasa de la exhortación a la gratitud. Y aquí podemos subdividir en 2 partes. La primera, del 10 al 13, la dependencia de Pablo está en el Señor, de eso está hablando. Y del 14 al 20 es gratitud y gozo por el apoyo económico de los filipenses. Ok, nos vamos a centrar en esa subdivisión de los versos 10 al 13 porque ahí está el versículo que nos interesa. Vamos entonces. Antes de leerlo, cuando nosotros estamos estudiando la Biblia es importante hacer este ejercicio, porque si solo agarramos el versículo como este, todo lo puedo en Cristo que me fortalece para, y de hecho hasta dicen esto: todo es todo. ¿No he escuchado eso? Todo es todo. Pero realmente está todo equivocado, porque no es así. Sino hay que ver lo que está alrededor. Eso nos va a ayudar a entender lo que realmente quiere decir. Versos del 10 al 13. Dice: me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y ahora sí, todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. Cuando ya lo leemos en ese contexto es diferente. El versículo 10. En el versículo 10 Pablo expresa su gran alegría. Estoy gozoso de que al fin pudieron ustedes volver a preocuparse por mí. No de que no quisieran, es que no habían podido. Y a eso se está refiriendo. Pablo enfatiza que la iglesia de Filipos siempre se había preocupado por él. Lo que no había tenido era el chance, pero ahora ya lo tienen nuevamente. Pero vamos al versículo 11. Y dice así, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ahora, lo que quiere decir aquí Pablo es esto. Me alegra que ustedes ahora puedan nuevamente volver a ayudarme. Me alegra mucho. Pero no lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme. ¿Qué les está diciendo? Miren, ustedes no son mis amigos solo porque me ayudan. Ustedes son mis amigos porque yo los amo y ustedes me aman. Si me pueden ayudar, qué bueno. Y si no me pueden ayudar, no importa. Porque yo he aprendido a contentarme. Eso está diciendo. Les está diciendo, nuestra amistad no depende de que tú me des. Y amigos míos, nuestra amistad con Dios no depende de que Dios nos dé tampoco. Y creo que eso es una buena comparación. Y así debe de ser. Y Pablo se lo dice a los filipenses. Ahora explica por qué. Porque dice, he aprendido a contentarme. El contentamiento, esa palabra es interesante. En griego es la palabra autarques, que quiere decir ser independiente de otros y quiere decir tener autosuficiencia en uno mismo. De hecho, una escuela de filosofía, si se acuerdan de eso, los estoicos pretendían alcanzar eso. Para ellos la eutarquía, así se llama, la eutarquía era ese estado en el cual podías estar tranquilo, pasara lo que pasara. Si todo iba bien, tú estabas tranquilo. Si todo iba mal, tú estabas tranquilo. ¿Por qué? Porque no dependías de las circunstancias buenas ni de las circunstancias malas. Y Pablo usa esa misma comparación, hasta la misma palabra, no porque sea lo mismo, porque para los estoicos la fuerza para poder estar siempre en paz era uno mismo. Para ellos era, no tienes que depender de nadie ni de nada para que tú puedas estar en paz contigo siempre. Pero Pablo saca ese concepto de estar en paz, de estar tranquilo, pero lo lleva a otro nivel. A diferencia de los estoicos, Pablo lo lleva a este nivel. Yo puedo estar en paz porque yo no dependo de mí, porque yo dependo de Dios. Amigos, y esa es una gran verdad. Nosotros no dependemos de las circunstancias. ¿Nos afectan las circunstancias? Sí, nos afectan, claro que nos afectan, pero nosotros no dependemos de las circunstancias. Por eso Pablo dice, he aprendido a contentarme. Por cierto, esa palabra en el lenguaje original es un verbo, está conjugado de tal manera que la idea principal es, yo hice esto y lo que hice me funciona para siempre. O sea, yo ya decidí contentarme y nada ni nadie me va a quitar eso. No es, a veces estoy contento, a veces no. A veces todo va bien, a veces no. No. Yo he decidido esto y ahí voy a hacer. De eso está diciendo. Entonces Pablo les dice, miren, yo me alegro de que ustedes ya retomaron la oportunidad de bendecirme, gracias a Dios. Pero no crean que por eso es que yo los amo. Yo los amo porque son mis amigos, porque son mis hermanos. Ahora, yo he aprendido a contentarme. No importa lo que pase, yo puedo estar tranquilo. Yo puedo depender de Dios, no de mí. De hecho, Bob Otley, que es un comentarista bíblico, dice esto. La paz de Dios no está conectada con las circunstancias, pero sí con la persona y obra de Cristo. No está conectada con las circunstancias, pero sí con la obra y la persona de Cristo. Así que, hermanos, cuando nosotros estamos en medio de dificultades, no busquemos tener fuerza interior nosotros para soportar cualquier cosa, no, busquemos a Cristo, porque en Él es donde nosotros podemos encontrar esa paz y esa tranquilidad. Y esto es una manera de ver las cosas, una cosmovisión, pero también es una amistad con el Señor.
Si usted no es amigo de Jesús, le va a costar hacer eso. Y la Biblia lo enseña. Déjeme ir a 1 Timoteo 6:6. Dice, por supuesto, la religión cristiana hace que nuestra vida sea mucho mejor, pero solo cuando uno está contento con lo que tiene. Eso es contentamiento. Manténganse libres del amor al dinero, dice Hebreos 13:5. Y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca los dejaré, jamás los abandonaré. ¿Podemos estar contentos? Sí. Estar contento, tener contentamiento no es ser conformista. Ay, no, ni modo, así es, así me tocó, así va a ser, ni modo. No, 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 no. Más bien es una conciencia interna de poder saber que aunque mis circunstancias son estas, yo puedo salir adelante porque Él está conmigo. Y me voy a esforzar porque Él está conmigo. Puede ser que yo mire lo que yo quiero o puede ser que no. Pero Él está conmigo, por eso puedo estar contento. Ahora, podría alguien pensar, bueno, pero Pablo sí estaba en la cárcel, tenía necesidad. Pero antes no tenía problemas. Vaya conmigo. 1 Corintios, perdón, me estoy adelantando. Versículo 12, vamos aquí. Versículo 12. Entonces Pablo le dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Está contraponiendo dos conceptos. Pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, ya vamos a hablar de eso, tanto de estar saciado como de tener hambre. Otra vez, de estar saciado, prosperidad, de tener hambre, necesidad, de tener abundancia, como de sufrir necesidad. Está contraponiendo dos situaciones. Y las tres palabras de cada lado, o los tres conceptos son pobreza, hambre y necesidad por un lado, y en el otro prosperidad, estar saciado y tener abundancia. Esa palabra pobreza quiere decir humillación. Ese es el concepto. Y quiere decir, no, mire, a veces uno dice, no, es que estoy pobre, porque no me alcanza para ir a comer a un restaurante, estoy pobre. O uno puede decir, no, es que yo estoy pobre porque cumplís con todas tus obligaciones y no te queda un solo centavo. O como diríamos aquí en buen salvadoreño, coyol quebrado, coyol comido. Y uno a eso le llama ser pobre, porque no puedes hacer más. Pero Pablo no se está refiriendo a eso, Pablo está yendo atrás. Y esa palabra o esa idea que él está manejando es que esto es lo que tú necesitas, pero tú tienes esto. O sea, ni siquiera llegas a lo mínimo. Ni siquiera llegas a lo mínimo. A eso se está refiriendo. Y ahora sí, 1 Corintios 4:11. Pablo dice, no estaba en la cárcel, eso fue antes. Dice, incluso ahora tenemos hambre y sed. Nos hace falta ropa, la gente nos maltrata y no tenemos un hogar. O sea, sí tenía problemas. Y después contrapone esta situación con la otra, que es la prosperidad. La prosperidad, la idea principal es tener mucho más de lo necesario. Primero en la pobreza o en la escasez, él decía, esto es lo que yo necesito, pero yo solo tengo aquí. Ahora es al revés. Esto es lo que yo necesito, pero tengo esto. O sea, tengo más de lo que necesito. Y Pablo dice, puedo estar en las dos canchas, como que fuera un partido. Puedo estar en la cancha arriba o abajo, no importa dónde esté. A eso se refiere. Ahora, ¿por qué es que él puede vivir así? Y dice, he aprendido el secreto. Y esta es una frase interesante. En otras versiones dice, porque he sido enseñado en todo. Esa palabra en griego es la palabra memyemai. Y esa palabra solo aparece una vez en todo el Nuevo Testamento. Y esa palabra era una palabra que se utilizaba por los cultos secretos. Los dionisios y había otro montón. Los gnósticos que hablaban de conocimientos ocultos. Conocimientos que solo podía tener aquel que ya era inducido dentro de ese culto.
Para nosotros modernamente serían que los masones, que tienen conocimientos muy específicos que no comparten, y algunos otros. Ahora, Pablo está usando eso no porque sea lo mismo, sino porque era una idea que todos los filipenses que tenían un trasfondo helenístico griego iban a entender. Ellos necesitaban tener un conocimiento especial, o en otras palabras, un secreto. Ahora, Pablo no está diciendo, yo les voy a vender el secreto, porque de repente alguno diría, bueno, mire, por 50 denarios yo le voy a vender el secreto. No, lo que Pablo está diciendo es que hay algo que tú necesitas y que si no lo tienes no vas a poder tener ese contentamiento. A eso se refiere. Y eso es lo más importante. Y ese secreto tiene que ver con el verso 13. Ahora sí llegamos. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿cuál es el secreto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, tengo la fuerza para hacer todo porque Cristo me fortalece. Pero aquí todavía hay una pregunta más. ¿Qué es todo? Todo es todo, va a decir alguien. No. Contexto. ¿Qué es todo? Ese todo, para entenderlo, tenemos que ver el contexto. ¿De qué es lo que está hablando Pablo aquí? ¿De juegos de fútbol? ¿Está hablando de poner negocios? ¿Está hablando de ser sano? ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está hablando de las dificultades en la vida, que a veces tenemos mucho y a veces tenemos poco. Si tú tienes un negocio, a veces es así, a veces el negocio va de maravilla y otras veces no. En la familia, a veces todo va bien, todos los planes, los proyectos y los presupuestos funcionan de maravilla, otros días no. De repente se arruina el carro, hay enfermedad, hay que cambiar, hay que cerrar goteras, hay que poner una ventana para que no se metan las ardillas o qué sé yo. Pero a veces pasa eso. Y lo que Pablo está diciendo es, todo eso lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, esa palabra que se traduce como en nuestra versión dice que me fortalece, en el original está conjugado de otra manera, es un verbo también. Y es lo que quiere decir en esa conjugación es siempre me está fortaleciendo. Siempre me está fortaleciendo. Primero Pablo dijo, he aprendido a contentarme. Decidí que voy a contentarme y siempre voy a estar contento. Eso es una vez y para el futuro. Pero aquí lo que Dios hace no es así, sino que el Señor siempre me está fortaleciendo. Entonces, amigos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece quiere decir que cuando las cosas en casa, en cuanto a sustento diario, en cuanto a finanzas, en cuanto al techo, a la ropa y a todo lo que implica, no van bien, todo puedes tú enfrentarlo en Cristo. Y cuando todo va de maravilla, que por cierto es muy peligroso, porque cuando todo te va bien es cuando fácilmente te vas a ir. Se te olvida que lo que tienes, Dios te lo dio. Se te olvida honrar a Dios, se te olvida servir a Dios, se te olvida caminar con Dios, porque como no tienes necesidad, desgraciadamente así somos. Cuando estamos mal, levantamos las manos y buscamos a Dios. Cuando estamos bien, no. Y Pablo está diciendo, no importa. Si todo está mal, yo voy a buscar a Dios. Y si todo está bien, yo voy a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque Él me da la fuerza para enfrentar lo que sea. A eso se refiere. Y eso es lo más maravilloso que Dios, bueno, no lo más, pero es una de las cosas más maravillosas que Dios hace por nosotros. Y Pablo lo aclara mucho más en 2 Corintios, capítulo 3, verso 5, cuando dice, no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios. Amigos,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tú también. En las buenas y en las malas. Cuando todo va de maravilla y cuando no. Tú puedes estar tranquilo. Siempre y cuando, y ese es el secreto, pones toda tu confianza en el Señor. Y ahora vamos a las conclusiones y este es el tercer punto. Según su contexto, este verso no está hablando de situaciones generales, sino específicamente está hablando de enfrentarse a las circunstancias favorables o desfavorables en cuanto al sustento material. No está hablando de dinero nada más. Está hablando de las necesidades básicas, de ropa, de alimento, de techo, etcétera. De eso está hablando. Entonces, por ende, no es una carta blanca para meter goles. Si querés meter goles, entrená. No es una carta blanca para sacar 100 en el examen de la U o del colegio. Si querés sacar 100 o 10, estudia. Así funciona. Siempre hicimos nosotros eso con nuestros hijos. Cuando orábamos con ellos, cuando tenían exámenes, íbamos en el carro y les decíamos, oremos, y vamos a orar por sus exámenes. Pero nuestra oración siempre fue, ayúdalos, ¿sí o no? Ayúdalos a recordar lo que han estudiado. Y entre líneas nos lo decíamos, y si no estudiaron, que les vaya mal. Así es. Así que ahí no vale todo lo puedo en Cristo, no, estudia. Segunda conclusión. Este versículo trata sobre tener la fuerza para estar contentos cuando nos enfrentamos a esos momentos de la vida en que los recursos físicos o materiales son mínimos. Se trata, y este es el principio, de tener fe en el Dios que provee, el Dios que tiene el control soberano de todas las circunstancias de la vida, el Dios que ve y conoce nuestras necesidades y ha prometido satisfacerlas en Cristo. De eso se trata. Y la tercera conclusión, Dios proporciona la fuerza y el poder para contentarse cuando la vida no es ideal. Él nos da la gracia necesaria para perseverar y vencer. Y aquí hay algo más. Si ustedes se acuerdan, Pablo tenía un aguijón en la carne. No sabemos qué era. Probablemente era una enfermedad, lo más seguro. Y Pablo oró y Dios le dijo, no, no te lo voy a quitar. Le dijo esto, bástate mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se glorifica. ¿Por qué muchas veces tenemos problemas que tienen que ver con el sustento en nuestra vida? Porque de esa manera el poder de Dios se glorifica. Porque muchas veces nos va muy bien en la vida y también podemos estar firmes en el Señor, porque también de esa manera el poder de Dios se glorifica. Porque se glorifica en nuestra debilidad. Así que amigos, ahora sí, ¿qué dice usted? ¿Todo lo podemos en Cristo, sí o no? Amén. ¿Meter gol? No. Entrene. Pero poder enfrentar la escasez o la prosperidad en la vida, sí. Todo lo puedo en Cristo. Y el secreto es ese, confiar en el Señor, en Cristo Jesús nuestro Señor. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos mientras somos ministrados en este tiempo.
Señor, te damos gracias. Gracias porque tú siempre cuidas de nosotros. Tú dijiste que nunca nos dejarías, que nunca nos abandonarías, que siempre nos sostendrías con tu diestra poderosa. Y así ha sido. En los momentos difíciles, cuando la escasez toca la puerta de la casa, tú estás allí con nosotros y tú nos sostienes. Tú traes provisión del cielo, muchas veces de donde no esperábamos, de donde no imaginábamos. Tú llegas, Señor. Y cuando todas las cosas van bien en nuestra vida, también estás tú. Señor, nosotros somos muy volubles, cambiamos de acuerdo a las circunstancias. Si las circunstancias son buenas, estamos alegres. Si son malas, estamos preocupados y tristes, enojados. Pero ayúdanos a entender ese secreto que dijo Pablo, que no depende de nosotros ni de las circunstancias. Tampoco depende de nosotros mismos, de nuestra propia fuerza, sino depende de ti. Ayúdanos, Jesús, a tener esa amistad profunda contigo, a tener esa seguridad y confianza en ti, a saber que tú tienes todo bajo el control de tu mano, a saber de que no importa las circunstancias, no importa la inquietud en el futuro, tú siempre vas a estar con nosotros y tú nos vas a sostener. Señor, ayúdanos siempre a aferrarnos a ti. Bendice nuestro trabajo, bendice nuestro esfuerzo, prospéralo, Señor. Pero más que la prosperidad, nosotros descansamos en ti. Confiamos en ti. Ayúdanos, Señor, a que, así como Pablo, podamos decir, he aprendido a vivir contento con lo que tengo. Ayúdanos, Señor. También oro por aquellos que están enfrentando alguna dificultad que no tiene que ver con esto. Tal vez es un asunto de salud, es un asunto de relaciones, tal vez es un asunto en el trabajo, en el negocio, y necesitan fuerza, Señor. Dios, hay muchos pasajes en la Biblia que enseñan que tú fortaleces a tus hijos. Y yo te pido en el nombre de Jesús tu fortaleza para aquel que necesita fuerzas hoy. Fuerzas nuevas. Dice tu palabra en Isaías 40 que tú le das fuerza al que no tiene ninguna fuerza y multiplicas fuerzas para aquellos que se les están acabando las fuerzas. Señor, yo te pido que tú multipliques esas fuerzas en el corazón de mis hermanos y que ellos puedan levantarse y seguir adelante, sabiendo que tú estás con ellos y que pase lo que pase, tú te vas a glorificar en sus vidas. Señor, oro por aquellos planes que están en el futuro. Tal vez están ya cerca en el futuro. Por aquellas cosas que hemos puesto delante de ti. Y te pedimos que nos des fuerzas para ejecutar nuestros proyectos, Señor. Que nos des dirección. Que nos sostengas, Padre. Y que cuando las cosas vayan caminando, que tú nos sostengas, sean bien o sean mal, porque ahí sí, todas las cosas las podemos hacer en ti, porque tú nos das la fuerza para hacerlo. Señor, oro por tus hijos y te pido tu bendición para cada uno, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Quiero ahora, antes de despedirnos, orar por las ofrendas y los diezmos. A los alfolí están allá atrás, también puede hacer su ofrenda por los medios electrónicos, pero quiero enfatizar esto. Cuando nosotros tenemos alguna dificultad, generalmente nos vamos para atrás. Si sentimos que no nos va a alcanzar el presupuesto, retenemos. Pero la Biblia no enseña eso, porque nosotros no dependemos de las circunstancias, nosotros dependemos del Señor. Así que si vamos a honrar al Señor, honrémoslo siempre, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oremos. Señor, te agradecemos tus bendiciones. Te agradecemos que tú fructifiques el trabajo que hacemos. Te agradecemos porque tú estás con nosotros. Señor, de lo que nos das, traemos a tu altar. No porque nos sobren, no porque querramos ganarnos algo especial, sino porque te amamos y queremos honrarte. Por eso,
Traemos, Señor, nuestras ofrendas y diezmos con liberalidad porque confiamos en ti. Bendito Dios, bendice a cada uno de mis hermanos. Prospéralos, prospera su trabajo, sus negocios, sus proyectos, sus familias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.